Un cordial saludo a toda la comunidad Unisanto Tomás. Mi nombre es Lenín Vizcaíno y en esta ocasión, mediante este medio audiovisual, pretendo, junto con la compañera Paola Roncovelli, realizar una breve explicación de las diferencias entre los principales tipos penales que comprometen la responsabilidad de los servidores públicos en Colombia. En esta breve explicación desarrollaremos una metodología que se dividirá en dos. Principalmente, iniciaremos con la explicación breve de cada uno de los delitos con sus diferentes modalidades y características para cada uno de ellos. Como segundo paso, abordaremos una serie de preguntas orientadoras que nos permitirán contextualizar la comisión de cada uno de estos delitos para poder entender la integridad de las conductas y su relación entre penal, disciplinario y fiscal. Dándole continuidad a lo que comentaba el compañero y la introducción dada, tenemos que los servidores públicos en Colombia están sujetos a responsabilidad penal cuando incurren en conductas que violan la Constitución, la ley y los reglamentos aplicables. El Código Penal colombiano, Ley 599 del año 2000, en su título 13, tipifica diversos delitos contra la administración pública que comprometen la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas. Este documento presenta las diferencias fundamentales entre los principales tipos penales. El peculado trae consigo diferentes modalidades. Una de ellas es el peculado por apropiación, descrito en el artículo 397 del Código Penal colombiano, el cual describe que el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado incurrirá en prisión de 4 a 8 años. También en multas e inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos. Otra de las modalidades es el peculado por uso, tipificado en el artículo 398. En esta ocasión, el servidor público usa indebidamente o permite que otro use bienes oficiales sin ánimo de apropiación solo de forma temporal. Continuamos con el peculado por aplicación oficial. Artículo 399. El servidor público, en este caso, destina bienes públicos a un fin diferente para el cual estaban destinados, pero sin un provecho personal. Para este tipo de conductas delictivas, la pena será de prisión de 14 a 56 meses. También acarreará multas. La diferencia fundamental del peculado con otros delitos está en que afecta directamente al patrimonio del Estado mediante la disposición indebida de bienes públicos. Continuamos con otro tipo penal que afecta la responsabilidad de los servidores públicos. En este caso, la concusión. La concusión es el delito mediante el cual un servidor público, abusando de su cargo o funciones, exige, directa o indirectamente, dinero u otra utilidad indebida o lo solicita a una persona para sí mismo o para un tercero. Los elementos esenciales del mismo son el abuso de autoridad a cargo, la exigencia o solicitud de dinero o utilidades, apariencia de legalidad en la demanda, la coacción o presión sobre la víctima y el beneficio indebido para el servidor o para un tercero. Para este tipo penal es la prisión de 96 a 180 meses, equivalentes de 8 a 15 años. A diferencia del peculado, en la concusión, el servidor público extrae dinero o utilidades de particulares bajo la apariencia de que son debidos. El bien apropiado no es patrimonio estatal. Las diferentes modalidades del cohecho son el cohecho propio, el cohecho impropio, el cohecho por dar u ofrecer. En el cohecho propio, el servidor público recibe dinero u otra utilidad para omitir, dilatar, retardar un acto propio de su cargo, acto ilícito o negligencia, y la pena de prisión será de 80 a 140 meses. En el cohecho impropio, el servidor público acepta dinero u otra utilidad por realizar un acto propio de su cargo, un acto que legalmente debe ejecutar, sin necesidad de que sea ilícito. La pena será de 64 a 144 meses. Y por último, el cohecho por dar u ofrecer es la conducta del particular que ofrece
o da dinero u otra utilidad a un servidor público. Las diferencias fundamentales de las diferentes modalidades de cohecho radican en que el cohecho propio implica la corrupción del acto, por omisión, dilación o retardo de las funciones, y en el cohecho impropio el acto es legalmente correcto, pero el servidor obra indebidamente. Ahora continuamos con el prevaricato. El prevaricato es el delito mediante el cual un servidor público, en ejercicio de sus funciones, profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Una de sus características esenciales es el acto de un servidor público, ejercicio de sus funciones, proferimiento de resolución, dictamen o concepto, violación manifiesta de la ley, sin sustentación razonable en las normas jurídicas. La pena sería una prisión de 48 a 144 meses. A diferencia del cohecho o la concusión, el prevaricato no requiere motivación económica o beneficio personal. El delito se configura por la simple violación manifiesta de la ley en el proferimiento de actos. Tipificada para el tráfico de influencias es de prisión de 4 a 8 años. A diferencia del cohecho, el tráfico de influencias no implica la aceptación de dinero o de dádivas directas, sino el ejercicio indebido de influencia para obtener un beneficio de otro servidor. Ahora el turno es para el enriquecimiento ilícito. Es el delito mediante el cual el servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas obtiene para sí o para otro un incremento patrimonial injustificado durante su vinculación con la administración o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación. Algunos de los elementos esenciales del enriquecimiento ilícito es el servidor público como sujeto activo de la conducta o el servidor público. El incremento patrimonial injustificado, la injustificación de ingresos legales. Referente al periodo, tenemos que durante la vinculación o hasta 5 años después de la vinculación. El enriquecimiento puede ser enriquecimiento directo o indirecto. La pena para este tipo penal sería una prisión de 9 a 15 años, con multa equivalente al doble del valor del enriquecimiento e inhabilitación para funciones públicas de 96 a 180 meses. A diferencia del peculado, el enriquecimiento ilícito no requiere que se demuestre un acto específico de apropiación, sino únicamente que el patrimonio del servidor haya aumentado sin justificación durante su gestión pública o hasta 5 años después. El interés indebido en la celebración de contratos. En este delito, el servidor público se interesa en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón a su cargo o funciones. En los elementos esenciales encontramos que el servidor público con intervención funcional en el contrato o la operación es el sujeto activo. Existe un interés personal o de tercero en el contrato. También se persigue un provecho económico o patrimonial. Y está directamente relacionado la función desarrollada por el servidor y el contrato. Para este delito existe una pena de prisión de 64 a 216 meses. Y su principal distinción, a diferencia del cohecho, aquí no se requiere recepción de dinero ni acuerdo previo. El simple hecho de tener el interés personal en un contrato en el que se interviene funcionalmente constituye y configura automáticamente el delito. La violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades es el delito mediante el cual un servidor público interviene en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, violando normas legales o constitucionales sobre inhabilidades o incompatibilidades. Algunos de los elementos esenciales de este tipo de violación es la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades, la intervención en tramitación, aprobación o celebración de un contrato, conocimiento de la causal de inhabilidad o incompatibilidad. La pena es de prisión de 4 a 12 años con multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para funciones públicas de 80 a 216 meses. Este delito se configura por la violación formal de regímenes de inhabilidad independientemente de que exista beneficio económico directo. Continuamos con uno de los delitos más recurrentes dentro del ejercicio de los servidores públicos, el cual es
el contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. En este delito encontramos que el servidor público, en razón de sus funciones, tramita contratos sin observancia de requisitos legales esenciales, o los celebra o liquida sin verificar su cumplimiento. Los elementos esenciales para este delito son la omisión de requisitos legales esenciales en la tramitación, la no verificación de requisitos en celebración o liquidación y la relación directa de estos contratos con el ejercicio de las funciones. La pena será de 4 a 12 años de prisión y su principal diferencia respecto del interés indebido en la celebración sin el cumplimiento de los requisitos mínimos, el delito se configura por el incumplimiento de procedimientos legales. No necesariamente existe un beneficio personal. Continuamos con el abuso de función pública. Es el delito mediante el cual un servidor público, abusando de su cargo, realiza funciones públicas diversas a las que legalmente le corresponden. Algunos de los elementos esenciales que encontramos en el abuso de función pública es el abuso del cargo, la realización de funciones no asignadas legalmente y el ejercicio de competencias ajenas. La pena para este tipo penal es la prisión de 16 a 36 meses, en inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 meses. A diferencia del prevaricato, el abuso de función no implica la violación de la ley en una decisión, sino el ejercicio de competencias que no le corresponden. Finalmente encontramos el tipo penal de utilización de información sometida a secreto o reserva. El Código Penal lo describe como el delito mediante el cual el servidor público utiliza en provecho propio o ajeno descubrimiento científico, información o dato que llegó a su conocimiento en razón de sus funciones y que debe permanecer en secreto o reserva. La pena para este tipo penal será la multa y la pérdida del empleo o cargo público. Su principal distinción es que es uno de los delitos con menor pena, ya que no implica disposición de bienes públicos, sino uso indebido de información confidencial. Los delitos contra la administración pública en Colombia tienen en común que comprometen la responsabilidad de los servidores públicos, pero difieren en distintos aspectos. Los principales son que el bien protegido, por ejemplo, el patrimonio estatal, la función pública o ambos. La motivación, que se traduce en el beneficio económico o simplemente violación del deber. La pena aplicable para cada uno de ellos y los elementos constitutivos. Encontramos también un elemento común para cada uno de ellos, que es la pena de inhabilidad, que es común en todos los delitos, afectando a la capacidad del servidor público para ejercer funciones públicas futuras. El sistema penal colombiano distingue entre delitos que afectan el patrimonio del Estado, como el peculado y la celebración indebida, y aquellos que afectan la integridad de la función pública, como el prevaricato y el abuso de la función. La distinción entre estas figuras es crucial para la correcta tipificación de las conductas y la aplicación de las penas proporcionales. Un ejemplo didáctico que explicaría la diferenciación de estos tres tipos de responsabilidades sería, en el caso de un municipio, en el que el tesorero municipal se apropia de recursos públicos. La responsabilidad disciplinaria desglosa una investigación de la Procuraduría, una falta disciplinaria por abuso de confianza, una sanción, destitución del cargo y un efecto que sería la separación del servidor público del ejercicio de su función. Ahora pasamos a la pregunta orientadora. ¿Por qué es importante en Colombia diferenciar entre la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal? Cada responsabilidad tiene naturaleza jurídica diferente y procede por causas distintas. La responsabilidad disciplinaria busca corregir la conducta dentro de la administración, aplicando sanciones. La fiscal
busca resarcir el daño patrimonial y su fin es netamente indemnizatorio. La penal busca el castigo por el delito cometido. En conclusión, de esta conducta se derivan 3 responsabilidades que proceden simultáneamente, sin violar el derecho de no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, porque son sistemas autónomos con bienes jurídicos distintos.